Hola, nuevamente un saludo muy especial para todos, deseando que la bendición de Dios, de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas y que les dé la bendición de tener salud en estos tiempos tan difíciles. Hoy nuevamente con el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 29 al 39, el Señor tiene una enseñanza nueva, una enseñanza muy especial para la vida de cada uno de nosotros. Pero antes quiero elevar una oración de gratitud al Señor. Padre, gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en esta hora queremos honrar y glorificar tu nombre, reconociendo tu grandeza, que has sido bueno, que nos has guardado y nos has protegido en medio de tiempos difíciles. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy quiero pedirte que nos ayudes para que meditemos en tu palabra y sea ella la que influencie en nuestro corazón y nos moldee a tu imagen y así poder nosotros ser un pueblo conforme a tu corazón y a tu voluntad. Padre, como siempre, toda la gloria es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 1, versículos del 29 al 39 traen una nueva enseñanza para nosotros de cómo poder llegar a ser un creyente o una iglesia de influencia, cómo podemos impactar. Aquí vamos a encontrar otros principios bien interesantes acerca del ministerio de Jesús, del modelo de Jesús para nosotros el día de hoy. Versículo 29 dice: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Aquí encontramos otro aspecto importante, muy lindo, en el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús es un ministerio, una tarea que nos enseña a nosotros, como iglesia, a adoptar su modelo, sus prácticas, sus costumbres, sus principios, sus valores, para poder influenciar. Cada que Jesús hacía algo, Marcos nos muestra que la gente se maravillaba, que la gente se asombraba, que la gente se agolpaba, que la gente le seguía. Veo en el Evangelio de Marcos a Jesús haciendo la tarea influenciadora, la tarea impactante para que el mundo reconociera quién era el Salvador. Y esa es la tarea que hoy nos corresponde hacer. Por eso, para hacer la tarea de influenciadores, de impactar el mundo, esa tarea no se hace con nuestras propias estrategias, se hace siguiendo el modelo de Jesús. ¿Y qué nos enseña Jesús en esta porción? Jesús ya había sanado a muchos. Jesús estaba haciendo una tarea muy especial, dándole libertad a los cautivos, vino
a enseñar, vino a adoctrinar, vino a hacer una tarea de modo que el mundo volteara la mirada hacia él. Pero ¿qué nos enseña Jesús en esta porción, en este pasaje? Quiero que observemos algo en el versículo 29 que es muy interesante para nosotros el día de hoy. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. El versículo 29 me muestra a mí que para yo poder ser de influencia, tengo que integrar dos cosas, la adoración y el hogar. Integrar la comunión y la adoración con el hogar. Jesús, al salir de la sinagoga, se fueron para la casa de Simón y Andrés. Adorar no es solamente en templos. La adoración también se hace dándole valor, dándole importancia a la casa, al hogar, a las relaciones que se pueden fortalecer dentro de ella. La experiencia en la casa de Pedro y Andrés nos muestran una integración de Jesús entre la adoración en el templo, en la sinagoga y los hogares. Estar en casa, compartir en casa, tener comunión en casa, también hace parte de la adoración. Para nosotros poder ser de influencia tenemos que integrar las dos cosas. Ser de influencia en este mundo no es solamente vivir en un templo, mantenernos en un templo. Eso es importante. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su punto. Pero, además de el templo, también hay que darle valor e importancia al hogar. Jesús, después de haber estado horas en la sinagoga, se dirige a la casa. Se dirige a compartir con Pedro y con Andrés. Porque en un mundo de pecado y de rebelión, el hogar es una muestra de misericordia para la humanidad. El hogar es un espacio que genera un sinnúmero de oportunidades para mostrar también el amor y la misericordia. No todo es cánticos, oraciones, también es estilo de vida y en un hogar especialmente. Jesús me enseña a mí a integrar estas dos cosas. Jesús nos está diciendo que el hogar es el dulce refugio para las familias. Allí también hay que ir a influenciar, hay que ir a impactar. No vivamos secuestrados solo en actividades de culto y de templos. Valoremos también el hogar. Es un espacio, un lugar donde nosotros podemos compartir y fortalecer, mostrar amor y misericordia. Allí también se puede influenciar. El mutuo cuidado de los familiares es un ejercicio diario de práctica, de autonegación, de aniquilar el egoísmo para poder compartir con el otro. Es en la casa donde esto se ejerce. Y es así como también podemos influenciar. Es que el creyente de influencia traslada la comunión y la adoración en el templo hacia la casa. Me explico. No estoy diciendo que cerremos el templo y lo hagamos en casa. No, lo que hago en el templo también lo traslado para el hogar.
Para poder ser una iglesia de influencia tenemos que integrar todas estas dos cosas. Porque es que el creyente, para ser influyente en su hogar, no se limita a tener una comunión solo en el templo, también la tiene en el hogar. Se traslada más allá y la lleva al seno del hogar, y allí también ejercita todo lo que aprende. Lleva al hogar a Jesús, al Jesús que adoró en el templo. Ya no lo adora en el templo, sino que se lo lleva para la casa, se lo lleva para su hogar, no lo deja en el templo. Jesús influenció, impactó el hogar, integró templo, integró hogar. Si usted y yo hoy queremos ser de influencia, creo que tenemos una linda oportunidad viviendo esta cuarentena a causa de este virus mundial, de integrar estas dos cosas. Algunos tienen como un cargo de conciencia, porque no han podido venir al templo, porque no han podido cantar en el templo, leer en el templo, escuchar la predicación en el templo, cosa que nos parece valiosísima, importantísima. Pero recuerde, Jesús integró templo y hogar. Aprovechemos hoy este tiempo en el hogar. Lleva a Jesús al hogar. Lo que aprendiste en el templo durante todos estos años, es hora de llevarlo al hogar. Es hora de ponerlo en práctica en el hogar. El versículo 29 me lo enseña. Jesús salió de la sinagoga y se fue para la casa de Simón, Pedro y de Andrés, con Jacobo y con Juan. Abre las puertas de tu hogar para que Jesús entre y habite contigo. Llévalo a tu hogar para que Él sea quien sane, para que Jesús sea quien pueda traer esa sanidad, esa protección al hogar. Pero Jesús no solamente integró templo y hogar, Él también se ocupó en llevar esperanza al hogar. Versículos 30 y 31 dicen lo siguiente: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. ¡Qué lindo! Integrar adoración, templo, con hogar, es tener la posibilidad también de llevar esperanza al hogar. Para nosotros poder ser una iglesia de influencia, no podemos quedarnos simplemente adorando. En el devocional anterior estuvimos meditando que Jesús adoraba, que Él lo que comenzó a hacer para poder ser influyente era adorar, y su adoración era tal que hasta los espíritus inmundos lo reconocían. Enseñaba doctrina en la sinagoga. Maravilloso, eso hay que hacerlo, ya lo vimos en la meditación anterior. Pero no nos quedemos solo en esa parte. También llevemos esa esperanza al hogar. Llevemos esa voz de consuelo. Jesús fue y se acercó a la suegra de Pedro, de Simón, de Andrés, allá se fue al hogar, allá estuvo con la suegra de él, la tomó de su mano y la sanó. Llevemos mensajes de esperanza a nuestros hogares. No usemos estos tiempos de crisis por pandemia para disfrutar la enseñanza fatalista, la manipulación espiritual y llenar a la iglesia y el hogar de miedo. Este es el tiempo para llenar a la iglesia y a los hogares de esperanza, porque Cristo es esperanza para el mundo.
Cristo es la esperanza para nuestros hogares. Jesús, con mucho amor, con mucho cariño, fue al hogar y tomó a la suegra de Simón. El hogar cristiano es el lugar para invitar a Jesús a que entre en nuestro sagrado refugio, donde tenemos allí lo más íntimo nuestro, que allí sea Él nuestra fortaleza, que sea allí el Señor quien verdaderamente fortalezca nuestros hogares. Jesús integró estas dos cosas. Jesús no solamente se quedó en la adoración, se ocupó también en llevar esperanza a la casa. Y 3, para nosotros poder ser una iglesia de influencia, que se ocupa del hogar, es una iglesia que contagia al hogar para el servicio. Mira lo que dice el versículo 31. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y le levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando nosotros integramos iglesia y hogar, cuando nosotros llevamos esperanza al hogar, contagiamos a nuestros hogares para servir. No necesitamos ni obligar al servicio. No hay nada más lindo que servirle a Dios desde la gratitud, desde la bondad, desde el deseo y la libre conciencia de hacerlo. No hay nada más triste que un servicio por obligación, por imposición, por autoritarismo, por manipulación y abuso. No hay nada más lindo que servir de corazón. Por eso, cuando Jesús fue al hogar, contagió el hogar del servicio. Así que, mis amados, el ejercicio es el siguiente. Para ser una iglesia de influencia, para ser un creyente de influencia, debo ocuparme de mi hogar. ¿Y qué hay que hacer para eso? Jesús me lo enseña. Integro iglesia con hogar. Integremos, no separemos las cosas. También es importante nuestra casa. 2, llevemos esperanza a la casa. Enseñemos en el hogar acerca de Jesús y la esperanza que hay en Él. Y 3, esto traerá como consecuencia un estímulo a servirle, a adorarle, a entregarnos a Él. La suegra de Pedro inmediatamente comenzó a servir. Ella se fue a servir, se unió al servicio y se unió por gratitud. Cuando tú sirvas al Señor, hazlo por gratitud. Queremos que cuando sirvamos al Señor en el lugar donde estemos, templo, hogar, trabajo, afuera en el mundo, todo tenga una motivación, gratitud al Señor. Por eso servimos. Era el día de reposo, no se nos puede olvidar. Y dado que era ese día, la suegra de Pedro, de Simón, les preparó comida para ese día. Cualquier fariseo craso diría, ¿cómo se le ocurre haber trabajado ese día? Por gratitud al Señor fue y le sirvió. El hecho es que pudo hacerlo. Quiso hacerlo. Después de uno estar con fiebre, queda debilitado. Esta mujer recupera su salud, recupera sus fuerzas y lo primero que piensa es, voy a servirle al Señor que con tanto amor vino y me trajo salud, sanidad y esperanza a mi corazón. Sanó a esta mujer y no solamente ocurrió eso,
siguió en la noche y comenzó a sanar y mucha gente venía, porque Jesús me muestra que con su integración iglesia-hogar, llevando esperanza al hogar, pero también estimulando al hogar al servicio, fue un hombre influyente. Que el modelo de Jesús sea el modelo para que nosotros seamos una iglesia influyente el día de hoy. Por favor, creyentes, no dejemos por fuera el hogar. Al contrario, lo que aprendemos en el templo, llevémoslo al hogar. Abrámosle la puerta para que las enseñanzas, para que Jesús, para que su doctrina y su adoración también lleguen al hogar. Y además de ello, de llevar esperanza a nuestros hogares, también dejemos servir. Tengamos en nuestro corazón el deseo de servirle al Señor por gratitud, por esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Que el modelo de Jesús siga siendo un modelo para nosotros el día de hoy, para que seamos una verdadera iglesia de influencia a un mundo que lo necesita. Dios te bendiga.